Hola, hoy resolveremos un problema para aprender a calcular la capacitancia equivalente a una red de capacitores dada. El problema dice que un circuito compuesto por varios capacitores, como se muestra en la figura, se conecta a una fuente de corriente directa de 9 voltios. Determine la capacitancia equivalente a la red de capacitores y luego determine la carga y la diferencia de potencial eléctrico en cada capacitor si C es igual a 8 microfaradios. Para resolver este problema, vamos a ir escogiendo partes pequeñas de nuestro circuito, vamos a calcular capacitancias equivalentes a esas pequeñas partes de nuestro circuito y luego con eso vamos a ir trabajando y desarrollando para encontrar una capacitancia equivalente total a toda la red de capacitores que nos están poniendo. Luego, el problema nos pide encontrar la carga y la diferencia de potencial eléctrico en cada uno de los capacitores. Para ello, lo que vamos a hacer es completar una tabla como esta que se muestra acá. Vamos a empezar escogiendo la parte más sencilla de nuestro circuito. Lo primero que podemos identificar en este circuito es que los capacitores 2C y 4C están conectados en serie porque no hay ningún nodo en medio de ellos. Vean que para ir desde el capacitor 4C hasta el capacitor 2C podemos viajar directamente por el cable sin toparnos ningún nodo. Esos dos capacitores están conectados en serie. Entonces vamos a calcular una capacitancia equivalente a estos dos capacitores conectados en serie y mientras tanto ignoramos el resto del circuito. Para estos dos capacitores que estarían conectados en serie, 4C y 2C, la capacitancia equivalente sería 1 entre C1, sería igual a 1 entre 4C más 1 entre 2C. C1 es la capacitancia equivalente a estos dos capacitores. Esto me daría 1 entre C1 sería igual a, voy a dejar 4C acá, y 4C entre 4C da 1, más 4C entre 2C da 2. Y esto me daría que 1 entre la capacitancia 1 es 3 sobre 4C. Y ahora le doy vuelta a ambas fracciones y entonces C1 es 4 tercios de C. Si C es 8 microfaradios, entonces esto sería 32 entre 3 microfaradios. Esto da aproximadamente 10.66 microfaradios. Muy bien, ya encontré la capacitancia equivalente a estos dos capacitores que están en serie, al capacitor 4C y el capacitor 2C. Ahora, esos dos capacitores se pueden cambiar en el circuito, puedo dibujar de nuevo el circuito y cambio los dos capacitores que ya encontré su capacitancia equivalente por el capacitor equivalente a ellos, por C1. Entonces ahora el circuito se vería así, cambiando estos dos capacitores por el capacitor C1. Al hacer esto, este capacitor C1 tendría este valor de acá y el comportamiento eléctrico del circuito sigue siendo el mismo, porque este es un capacitor equivalente a estos dos que ya estaban ahí. Ahora, si observamos detenidamente este circuito, el capacitor C1 y el capacitor 5 cuartos de C van a estar conectados en paralelo. Entonces voy a calcular la capacitancia equivalente a estos dos capacitores que están conectados en paralelo. Para calcular la capacitancia equivalente a dos capacitores conectados en paralelo, simplemente sumo las capacitancias. Voy a llamar C2 a la capacitancia equivalente a estos dos. C2 sería entonces C1 más 5 cuartos de C.
Y como C1 es 4/3 de C más 5/4 de C, esto me daría 3 por 4 son 12 y 12 entre 3 daría 4 por 4, 16C más 12 entre 4 da 3 por 5, 15C. Esto me daría 31C entre 12. Si C es 8 microfaradios, esto me daría 62 sobre 3 microfaradios. Muy bien, ya tenemos la capacitancia equivalente a estos dos capacitores que estaban conectados en paralelo. Ahora, cambio esa parte del circuito, cambio esos dos capacitores por un solo capacitor C2 que es equivalente a estos dos capacitores. Este capacitor C2 tiene un valor entonces de 31 entre 12C o 62/3 microfaradios. Muy bien. Ahora el circuito se vería así. Puedo dibujar de nuevo el circuito, incluyendo ahora el capacitor C2, que es el equivalente a esta parte del circuito que estaba en paralelo, que estaba conectada en paralelo. El circuito me queda de esta forma. Estos tres capacitores que están acá serían tres capacitores que están conectados en serie, porque para ir de uno a otro no hay que pasar por ningún nodo. Entonces puedo calcular una capacitancia equivalente a estos tres capacitores. 1 entre esa capacitancia equivalente sería 1 entre C2 más 1 sobre 6C más 1 sobre 12C. Y esto sería 1 entre la capacitancia equivalente será igual a 1 entre C2. C2 era 31C entre 12. Entonces pongo 12 sobre 31C más 1 sobre 6C más 1 sobre 12C. Y hago una sola fracción con 372C. 372C entre 31 da 12. 12 por 12, 144. Más 372 entre 6 da 62. Por 1, 62. Más 372 entre 12 da 31. Por 1, 31. Esto daría 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 237 entre 372C. Y le damos vuelta a ambas fracciones. Eso daría que la capacitancia equivalente es 372C sobre 237. Esto sería igual a 12.56 microfaradios. Esta sería la capacitancia equivalente a toda la red de capacitores que teníamos en un inicio. Muy bien, ahora vamos a devolvernos para calcular la carga y la diferencia de potencial a través de cada uno de los capacitores que conforman el circuito. Ya sabemos que la capacitancia equivalente es 12.56 microfaradios. Ese sería el valor de capacitancia de este capacitor que tenemos acá. Este capacitor de 12.56 microfaradios está sometido a una diferencia de potencial de 9 voltios.
Con la capacitancia y la diferencia de potencial que tiene ese capacitor, yo podría calcular la carga que hay en ese capacitor. Como este capacitor es el equivalente a 3 capacitores que están conectados en serie, la carga que tenga este capacitor equivalente va a ser igual a la carga de estos 3 capacitores que lo generaron. Entonces, con la relación C igual a Q entre la diferencia de potencial, puedo sacar la carga en este capacitor. Sería C por la diferencia de potencial. Entonces, la carga en ese capacitor sería su capacitancia 12.56 por 10 a la menos 6 faradios por la diferencia de potencial, que es 9 voltios. Eso daría una carga de 1.13 por 10 a la menos 4 coulomb. Esta es la carga en el capacitor equivalente, en este capacitor que está acá. Ahora, como estos 3 capacitores que están aquí están en serie y este es equivalente a ellos 3, la carga en estos 3 capacitores va a ser la misma que la carga en su capacitor equivalente. Entonces, el capacitor 6C, el capacitor 12C y el capacitor C2 van a tener la misma carga, 1.13 por 10 a la menos 4 coulomb. Con estos resultados, yo puedo ir a la tabla e ir completando ya parte de ella. Podemos colocar ya la carga en los capacitores 6C y 12C. Muy bien, si ya conozco la carga en estos dos capacitores, puedo calcular la diferencia de potencial a través de ellos. La diferencia de potencial en el capacitor 6C será igual a la carga que tiene entre su capacitancia, que es 6C. O sea, 1.13 por 10 a la menos 4 coulomb entre 6 por 8 por 10 a la menos 6 faradios. Esto me da una diferencia de potencial a través del capacitor 6C de 2.35 voltios. Y hago lo mismo para el capacitor 12C. La diferencia de potencial en el capacitor 12C será su carga entre su capacitancia, que es 12C. Eso daría 1.13 por 10 a la menos 4 coulomb entre 12 por 8 por 10 a la menos 6 faradios, que es el valor de C. Entonces la diferencia de potencial en el capacitor 12C será 1.18 voltios. Y estos resultados ya los puedo colocar en la tabla también. Ahora, para seguir adelante, necesito saber la diferencia de potencial a través del capacitor C2, que era el equivalente a estos dos capacitores que estaban en paralelo. Para calcular la diferencia de potencial a través del capacitor C2, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo aplicar esta misma ecuación. La diferencia de potencial a través de C2 sería la carga en él entre su capacitancia, que es C2. Sería igual a 1.13 por 10 a la menos 4 coulomb entre 20.67 por 10 a la menos 6 faradios, que ese es el valor de C2. 62 entre 3 da 20.67 microfaradios. Esto da una diferencia de potencial a través de C2 de 5.47 voltios. La otra manera de calcular este potencial sería sabiendo que la diferencia de potencial a través de este capacitor más la diferencia de potencial a través de este capacitor
más la diferencia de potencial a través de C2 tiene que ser igual a los 9 voltios de la fuente. Entonces a los 9 voltios de la fuente le resto 2.35 y le resto 1.18 y debería dar 5.47 o algo muy cercano a 5.47 porque como estamos redondeando acá, puede que los resultados no sean 100% exactos, pero tiene que dar un resultado muy cercano. Muy bien, ya sabemos que la diferencia de potencial a través de C2 es 5.47 voltios. Y como C2 fue generado por dos capacitores que estaban conectados en paralelo, entonces la diferencia de potencial a través de cada uno de estos dos capacitores que generaron a C2 tiene que ser igual a la diferencia de potencial en C2. Entonces, la diferencia de potencial a través del capacitor de 5C cuartos es 5.47 voltios también. Con esa información, con los 5.47 voltios y el valor del 5C cuartos, puedo calcular la carga a través de ese capacitor. Entonces, la carga para el capacitor 5C cuartos va a ser igual a la capacitancia 5 cuartos de C por la diferencia de potencial a través de él, que sería 5.47 voltios. Eso me da una carga para el capacitor 5C cuartos de 5.47 por 10 a la menos 5 coulomb. Y la diferencia de potencial a través de este capacitor y su carga ya se pueden colocar en la tabla. Muy bien, ahora para seguir adelante, yo ya sé que en el capacitor C1 hay una diferencia de potencial de 5.47 voltios. Necesito calcular la carga en el capacitor C1. Para calcular la carga en el capacitor C1 aplico esta misma ecuación. La carga en C1 sería igual a la capacitancia C1 por la diferencia de potencial que hay a través de él. Entonces la carga en C1 sería, C1 es 32 entre 3 microfaradios. Eso es 10.67. 10.67 por 10 a la menos 6 faradios por la diferencia de potencial que es 5.47 voltios. Esto da una carga a través de C1 de 5.84 por 10 a la menos 5 coulomb. Esta es la carga en el capacitor C1. ¿Okay? Ahora, como ya se la carga en el capacitor C1 y el capacitor C1 proviene o se calculó porque los capacitores 4C y 2C están en serie, entonces la carga en el capacitor 4C y la carga en el capacitor 2C tienen que ser iguales a la carga en el capacitor C1. Entonces, la carga en el capacitor 4C es 5.84 por 10 a la menos 5 coulomb. Y la carga en el capacitor 2C también es 5.84 por 10 a la menos 5 coulomb. Con esa carga y los valores de capacitancia 4C y 2C, puedo calcular la diferencia de potencial a través de esos dos capacitores. Muy bien, entonces calculo la diferencia de potencial a través del capacitor 4C. Sería la carga entre la capacitancia 4C. O sea, 5.84 por 10 a la menos 5 coulomb entre 4 por 8 por 10 a la menos 6 faradios. Eso daría 1.83 voltios. Y la diferencia de potencial a través del capacitor 2C
se calcularía igual. Es la carga entre la capacitancia. Eso me daría 3.65 voltios. Y la suma de las diferencias de potencial a través de estos dos capacitores tiene que dar la diferencia de potencial a través de su equivalente, o sea, los 5.47 voltios, que sería igual a 3.65 más 1.83, recordando que por el redondeo que hacemos puede no dar exactamente igual, pero tiene que dar muy cercano. Muy bien, ahora estas cargas que ya acabamos de calcular y estas diferencias de potencial se incluyen en nuestra tabla para ya dar por finalizado el problema. Resumiendo, este problema se resuelve primero calculando la capacitancia equivalente, vamos desde adentro hacia afuera, primero con lo más sencillo y vamos simplificando poco a poco el circuito hasta encontrar una capacitancia equivalente a toda la red. Una vez que tenemos esa capacitancia equivalente y ya con el voltaje de la fuente que nos dan, nos devolvemos calculando las cargas y las diferencias de potencial a través de cada uno de los componentes del circuito. Si te gustó este video, deja un like bien poderoso y nos vemos en la próxima.